La historia de la Escuela de Agricultura de la Universidad de Guadalajara, conflicto y superación. La fundación de la Escuela de Agricultura. En los años 60 del siglo pasado, resultaba estratégico para el gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara preservar y mejorar la productividad agrícola del Estado, y para ello era necesario contar con una institución de educación agrícola superior que se encargara de formar los recursos humanos o profesionales para el desarrollo de la agronomía que garantizaran el liderazgo en materia de producción agropecuaria de Jalisco. Ese fue el inicio y justificación del proyecto de creación de la Escuela de Agricultura de la Universidad de Guadalajara. Como todo camino por emprender, la creación de la Escuela de Agricultura de la Universidad de Guadalajara fue un proceso complicado en medio de un fuerte conflicto de intereses, pues en principio hubo una clara oposición por parte de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, personificada en el ingeniero Edmundo Taboada Ramírez. Esta es la historia. El primer registro oficial que se tiene de la posible formación de la Escuela de Agricultura de la Universidad de Guadalajara se consigna en un documento elaborado por el doctor Roberto Mendiola Horta, fechado el 15 de febrero de 1960 y titulado Normas y Características de la Universidad de Guadalajara, donde hace un análisis de la situación de la universidad y consigna que es preciso crear las escuelas de agricultura y veterinaria para que la institución guarde la relación adecuada entre el crecimiento y el crecimiento demográfico no solo de Jalisco, sino de las zonas con las que se relaciona sociológicamente. En marzo de 1964, el gobernador de Jalisco, el profesor Juan Gil Preciado, recibe al ingeniero Edmundo Taboada Ramírez, enviado a Guadalajara por el ingeniero Julián Rodríguez Adame, secretario de Agricultura y Ganadería de México, con el objeto de intercambiar impresiones sobre la posible creación de la Escuela de Agricultura de la Universidad de Guadalajara. A su vez, el gobernador gira instrucciones al rector Mendiola Horta para tratar el asunto con el ingeniero Edmundo Taboada. Después de la entrevista, el rector de la Universidad de Guadalajara comunica al gobernador del estado su desacuerdo con el ingeniero Taboada, mediante el oficio fechado el 24 de marzo del mismo año, en cuyo texto se desprende que el ingeniero Taboada opina que las universidades e institutos de los estados tan solo disponen de elementos para establecer el bachillerato de ciencias agronómicas y que únicamente aquellas instituciones con presupuestos abundantes podrían estar en condiciones de fundar y sostener facultades de agronomía. Su idea sustancial se dirige a sostener que el mecanismo más adecuado es el de establecer estudios de bachillerato especializado en agronomía en la universidad fuera de la capital y que los estudiantes, una vez que hayan obtenido este grado medio, prosigan estudios profesionales en la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo. La gestión se detuvo posterior a la entrevista. Es entonces que se realiza la solicitud por la Universidad de Guadalajara al gobierno federal para obtener la granja Los Belenes e instalar allí la Escuela de Agricultura. La solicitud se hizo principalmente por las condiciones de total abandono en las que se encontraba dicho espacio. El ingeniero Edmundo Taboada Ramírez responde que se proyectan transformaciones y ampliaciones para un centro de investigación en el desarrollo del Plan Lerma. Resulta por demás extraño que se pretende establecer un centro de esa índole lejos del área de la cuenca en cuestión. Sin embargo, manifiesta que eso no sería obstáculo para que pudieran aprovecharse los belenes en la enseñanza del bachillerato. Era notorio el centralismo por parte de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo y algunos de sus egresados que aprovechaban sus cargos para desalentar e impedir, hasta donde fuera posible, la creación de nuevas instituciones de educación agrícola superior. Pese al gran nivel de productividad agropecuaria de nuestro estado, a la vocación productiva de sus tierras y al desarrollo de esta importante actividad económica que por sí misma
exigía la formación de profesionales que contribuyeran a su mejora constante. A la distancia, resultan paradójicos los obstáculos cuando se considera que el ingeniero Edmundo Taboada Ramírez era originario de Ciudad Guzmán, Jalisco. La Escuela de Agricultura en Los Belénes. La Escuela de Agricultura de la Universidad de Guadalajara abre sus puertas el 17 de septiembre de 1964 en la calle Corregidora número 100, casi esquina con Boulevard Atlaquepaque, hoy Marcelino García Barragán. Dentro del área del denominado Tecnológico de la Universidad de Guadalajara, espacio que ocuparía posteriormente la Facultad de Economía y luego la Facultad de Turismo. La inauguración del plantel fue encabezada por el profesor Juan Gil Preciado, gobernador del estado, el doctor Roberto Mendiola Horta, rector de la Universidad de Guadalajara, y desde luego con la presencia del director de la Escuela de Agricultura, el ingeniero Rafael Ortiz Monasterio y Gómez Portugal. Ellos eran los principales promotores de la educación agropecuaria superior en el occidente de México. El doctor Roberto Mendiola Horta, rector de la Universidad de Guadalajara, dio inicio a la ceremonia señalando a los estudiantes: es frontera espiritual para ustedes que afrentan con honda emoción, con plena confianza en sí mismos, el don que han recibido para que puedan formarse y ser el día de mañana elementos para la grandeza de México. Las instalaciones permitían el adecuado desarrollo de las clases teóricas, pero se carecía de espacios de prácticas, tanto de campo como de laboratorios. Entre tanto, era necesario recurrir a espacios de trabajo de la delegación de la Secretaría de Agricultura y Ganadería en Jalisco, así como del laboratorio de agrología con la anuencia del ingeniero Rafael Ortiz Monasterio y Gómez Portugal, quien era el responsable del mismo en calidad de residente. La Escuela de Agricultura no contaba con un presupuesto específico para realizar trabajo de campo o laboratorio, por lo que el ingeniero Ortiz Monasterio donaba su salario de director íntegro con el mensaje: para las prácticas de los muchachos. Costumbre que sostuvo todo el tiempo aún después de dejar el cargo de director de la Escuela de Agricultura. El maestro Ortiz Monasterio jamás cobró un peso por su trabajo universitario. 3 años después de abrir sus puertas, la Escuela de Agricultura inició sus trabajos en el terreno de la entonces granja Los Belénes en Zapopan, Jalisco, con una donación de 40 hectáreas de temporal. El 14 de septiembre de 1968 se crea la orientación en ganadería. Posteriormente, el entonces presidente de México, el licenciado Luis Echeverría Álvarez, donó a la Escuela de Agricultura alrededor de 200 hectáreas de cultivo, maquinaria agrícola y un camión DINA para continuar la realización de las giras de estudio. Para 1969, egresa la primera generación de ingenieros agrónomos de la Universidad de Guadalajara y eligen como padrino al general Lázaro Cárdenas del Río. En ese mismo año, la Escuela de Agricultura obtiene la donación de 90 hectáreas de cultivo en la Huerta, Jalisco, de nueva cuenta con el apoyo del profesor Juan Gil Preciado, en ese entonces secretario de Agricultura y Ganadería de México. Yo desde que salí de secundaria que quise ser ingeniero agrónomo por varias razones. Estudié la preparatoria aquí en Guadalajara, perdí un año y cuando se abrió la Escuela de Agricultura logré ingresar. Me tocó ser miembro de la primera generación. Ingresamos 65 compañeros y al final en el 64 y el egreso fue en el 69, salimos 42 compañeros. El proceso formativo nosotros fue un proceso que es muy particular por la condición de esa época. Podemos decir que liberesca, pero los maestros, principalmente maestros con mucha experiencia en sus áreas de trabajo, ¿verdad? De tal forma que nos tocó tener maestros excelentes que nos transmitieron su experiencia. Egresamos y nos fuimos a diferentes partes de la República Mexicana, en diferentes áreas, ¿verdad?
agricultura, en investigación, en extensión agrícola, en cuestiones privadas, en quienes que se fueron a cuestiones también de docencia. Tocó ir a prepararme precisamente en la cuestión de la maestría, en el mejoramiento genético, y ya en la parte de apoyar precisamente lo que supervisábamos los trabajos de los diferentes investigadores en el país, en el programa antiguamente de frijol y soya. Bueno, yo terminé aquí en Jalisco en la parte técnica y tuve mi doctorado, cuando menos estudios doctorales, no el grado. Me quedé aquí de profesor en el 1 de junio del 83 hasta el 18 de septiembre de 2013, que fue cuando dieron el dictamen de jubilación. En ese mismo periodo, se recibieron en comodato de 91 hectáreas en San José Casas Caídas, municipio de La Barca, Jalisco, por parte de Ban Rural, con el fin de destinarlas a las prácticas de los alumnos. En 1975 se creó la orientación en suelos. Durante el calendario convencional, en las nuevas instalaciones de los belenes, el horario de clases se dividía en 2 sesiones, de 7 a 11 y de 4 a 7. En este esquema, aunque no obligatorio, fomentaba la dedicación de los estudiantes a tiempo completo en sus actividades formativas. En los primeros años de la Escuela de Agricultura, muchos de los alumnos eran hijos de productores agrícolas que buscaban integrar una visión más progresista en el trabajo del campo. La Escuela de Agricultura en las Agujas y el cambio de paradigma a la formación agronómica. A finales de 1976 y por disposición del Honorable Consejo General Universitario, la Escuela de Agricultura cambia su sede al predio Las Agujas, en el ejido Nextipac, municipio de Zapopan, Jalisco, con una extensión territorial de 14 hectáreas, donde solo 4 eran de cultivo y para prácticas de los alumnos. Se había hecho la promesa de dotar a la Escuela de Agricultura con una superficie mayor a la disponible en la granja Los Belenes, pero esta no se cumplió. Nuevamente, el programa de agronomía enfrentó conflictos. Se da el cambio de instalaciones de la entonces Escuela de Agricultura de la granja de Los Belenes, ¿verdad?, al predio actual de Las Agujas, aquí en Estipac. Se nos promete que tendríamos mucho más terreno que allá. Ya teníamos 200 hectáreas de cultivo, ¿no? Cuando llegamos aquí nos encontramos con la sorpresa de que únicamente son 14 hectáreas y de las cuales 10 son para la construcción de edificios y 4 para practicar en campo, cuando estábamos acostumbrados a que hubiera prácticas. Eso pues nos hizo recurrir al campo experimental más grande que teníamos, que era el del campo de la huerta, y a programar prácticas allá, pero teníamos que estar pagando traslados semanales de nuestros alumnos para que fueran a hacer prácticas. Y cada grupo tenía oportunidad de hacer unas 2 visitas en el año, vamos a decirlo así, pero implicaba gastos. Claro, dinamizamos aquella área, pero no era lo ideal. Y entonces seguimos empujando como Escuela de Agricultura todavía, por conseguir terrenos. No se nos daba la condición. Afortunadamente un egresado de nuestra Escuela de Agricultura, Arturo Quintero Peña, trabajaba como en la reforma agraria a nivel nacional como subsecretario, y él nos ayudó mucho para revivir la gestión que ya habíamos iniciado desde antes. Y finalmente, para sorpresa de todos, en el año 2000, cuando me tocaba a mí ser rector del centro universitario, que tenía yo 2 años escasamente, logramos destrabar entre él y yo la gestión, y el presidente Zedillo nos firmó el decreto de donación o de expropiación para estos terrenos que es tan importante, o sea, de tener 14 hectáreas el predio y ya constituido como, imagínense, como CUTAS y como agronomía era insuficiente. Ahora 3 facultades, 3 escuelas juntas, realmente estábamos en aprietos, ahora sí, en todos los sentidos. Y en ese momento, entonces, con las 36 hectáreas que conseguimos por esa vía, pues el centro tiene actualmente 50 hectáreas. Pero bueno, se resolvió el problema para nosotros, porque tanto veterinaria como biología pues no tenían
la exigencia de prácticas de campo tan fuerte. Y nosotros sí, por ejemplo, veterinaria seguía contando con el rancho Cofradía para hacer prácticas, que lo tenían como postas o técnicas desde hace bastante tiempo atrás. Biología no tenía tanta, hacían visitas de campo y todo, pero no tenían ese trabajo. Y en el caso de agronomía sí, fundamental que los muchachos estén en campo. Entonces, esas 36 hectáreas pues, nos permitieron disponer un buen tiempo de más de 20 hectáreas de prácticas y actualmente el campo tiene 12. Tras el traslado de los alumnos a las nuevas instalaciones, la lejanía, la falta de transporte y servicios, así como la ausencia de energía eléctrica, obligaron a modificar los horarios. Se establecieron 2 turnos, uno matutino de 7 a 1 de la tarde para los alumnos de primero, segundo y tercer año, y otro vespertino de 1 a 7 de la tarde para los de cuarto y quinto año. Esto cambió el concepto de estudiantes de tiempo completo que había prevalecido hasta entonces. Para 1980 se crea la orientación de bosques a propuesta de la administración del maestro Leonel González Jáuregui, y en 1984 la Escuela de Agricultura cambia su denominación a Facultad de Agricultura, denominación que ostentó hasta la creación de la red universitaria, dando origen a la actual División de Ciencias Agronómicas. Para 1985 se inician los estudios de posgrado con la maestría en Manejo de Áreas de Temporal, a iniciativa de la administración del ingeniero Andrés Rodríguez García y su primer coordinador, el ingeniero Antonio Álvarez González. En 1988 entró en vigor un nuevo plan de estudios, con un sistema semestral y un nuevo perfil de ingeniero agrónomo, con más elementos sociales y administrativos que se reflejan en la inclusión de cursos de ese corte y con una visión que pretende superar las limitaciones del anterior perfil que hacía de la carrera una profesión de Estado. El nuevo plan de estudios contempla 4 carreras: ingeniero agrónomo fitotecnista, ingeniero agrónomo zootecnista, ingeniero agrónomo administrador de empresas agropecuarias e ingeniero agrónomo forestal. Para 1989, con la llegada del licenciado Raúl Padilla López a la rectoría de la Universidad de Guadalajara, impulsó la reforma universitaria, donde se establecieron las bases para la creación de la Red Universitaria de Jalisco. La reforma universitaria consideró elementos como la actualización curricular y nueva oferta educativa, con expansión de la investigación y el posgrado, el fortalecimiento de las actividades de difusión cultural y el deporte, así como la diversificación de las fuentes de financiamiento. Simultáneamente, la profesión agronómica entró en conflicto. Al dejar de ser una profesión de Estado, la matrícula en las universidades del país para estudiar agronomía disminuyó significativamente y el gobierno federal canceló la mayoría de las instituciones del sector. Esta etapa coincidió con el conflicto universitario de la Universidad de Guadalajara a la llegada de Raúl Padilla López a la rectoría, pues encabezó la reforma universitaria. Las últimas dependencias que se oponían a esta estrategia a través de sus académicos eran las facultades de odontología, veterinaria y agronomía. Esta coincidencia de circunstancias afectó a tal grado a la entonces Facultad de Agronomía que su matrícula descendió a menos de 20 solicitantes por semestre, lo que obligó a reducir drásticamente sus actividades docentes. Muchas escuelas de agronomía del país cerraron sus puertas en definitiva. Entonces, ante la no afinidad con la nueva administración universitaria, hubo quien sugirió que la Universidad de Guadalajara hiciera lo mismo. Aquí es donde surgió la visión y la firme postura del licenciado Raúl Padilla López como rector para dejar en claro que esto no podía suceder por ningún motivo, por lo que declaró: Jalisco es un estado que debe en gran parte su desarrollo económico a las actividades productivas del campo en sus diversas regiones y es además
sostén de la alimentación nacional, por lo que la Universidad de Guadalajara no cumpliría con cabalidad su misión si cancelara esta formación profesional. En todo caso, mientras se recupera su matrícula, que sin duda así será. Su personal docente se dedicará a las actividades de investigación agrícola para seguir con su importante contribución. Para 1989, por motivos políticos y crisis en su matrícula, se decide el cierre definitivo de una de las escuelas de agricultura más antiguas y emblemáticas del país, la Escuela Superior de Agricultura de los Hermanos Escobar de Chihuahua. En 1989, la entonces Facultad de Agronomía de la Universidad de Guadalajara vivió un conflicto, ya que tenía menos de 100 estudiantes matriculados y no más de 20 aspirantes admitidos cada semestre. En el mismo año, por cuestiones políticas y por reducción de matrícula, se decidió el cierre definitivo de una de las escuelas de agricultura más antiguas y emblemáticas de México, la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar, ubicada en Chihuahua. Afortunadamente, el director en turno de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Guadalajara, Dr. Salvador Mena Munguía, tuvo la visión para resolver el problema de matrícula en la escuela que dirigía y firmó un convenio con los directivos de esta casa de estudios, Hermanos Escobar, para que 120 estudiantes de diferentes niveles se trasladaran a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Guadalajara para que pudieran continuar y concluir sus estudios. A partir de ahí, empezó a incrementar la matrícula y se resolvió el conflicto. Además, se integró el proceso de prácticas profesionales que resultó muy atractivo para los nuevos aspirantes, debido a que gran cantidad de los egresados obtenían su primer empleo como ingeniero agrónomo al concluir su carrera. La creación del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y la División de Ciencias Agronómicas. La reforma universitaria se materializó en 1994, cuando el Congreso del Estado de Jalisco aprobó la nueva Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara. En esta, se reconoció la autonomía universitaria en materia de planeación académica y administración de los recursos. Se adoptó el modelo departamental, así como el sistema de créditos. Ese mismo año se crearon los centros universitarios temáticos y regionales. Se conformó el sistema de educación media superior y se nombraron a los coordinadores ejecutivos en las regiones. En 1992, el plan de estudios cambia su organización administrativa y se adecúa para ser ofertado por cuatrimestres. Sin embargo, regresaría el esquema por semestres el siguiente año al crearse el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, con la integración de las antiguas facultades de Agronomía, Biología y Veterinaria. Se contempló también los institutos de Botánica, Limnología, Neurociencias, el Centro de Estudios del Comportamiento y el naciente laboratorio Bosque La Primavera. En 1993, la Facultad de Agronomía cambia su denominación y estructura por la actual División de Ciencias Agronómicas con 3 departamentos: Producción Agrícola, Desarrollo Rural Sustentable y Producción Forestal. Lo mismo ocurrió con Biología, que cambia su denominación a División de Ciencias Biológicas y Ambientales con 4 departamentos: Botánica y Zoología, Ecología Aplicada, Ciencias Ambientales y Biología Celular y Molecular. Por su parte, Veterinaria se estableció como la División de Ciencias Veterinarias y se formó por 3 departamentos: Producción Animal, Salud Pública y Medicina Veterinaria, que junto con los otros 7 integraron la estructura departamental del actual Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Los indicadores de calidad del programa educativo. Poco antes del inicio del siglo actual, en 1996, la División de Ciencias Agronómicas diseñó un esquema de prácticas profesionales como complemento a la formación teórico-práctica convencional del programa educativo de agronomía. La práctica profesional ha sido medular
en la formación de nuestros egresados. Ha propiciado su inserción en el mercado profesional de trabajo, pues las empresas receptoras pueden influir en el perfil final de acuerdo a sus requerimientos de servicios profesionales. Este importante proceso formativo se rige por el Reglamento Interno de Prácticas Profesionales del CUCBA, publicado en el año 2001. Actualmente, el programa educativo de agronomía tiene la acreditación por parte del Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica de 2002 a la fecha. De la misma forma, sus egresados han presentado el examen general del egreso de licenciatura o EGEL del Ceneval y desde 2016 hasta la fecha han conseguido aprobarlo más del 80% de los sustentantes, lo que ubica al programa educativo en el nivel 1 de reconocimiento. Más del 90% de nuestros egresados consigue su primer empleo a través de la práctica profesional. Pese a que el programa educativo de ingeniero agrónomo de la Universidad de Guadalajara ha sido acreditado como uno de los mejores del país, cuenta con la recomendación medular de habilitar un plan de reemplazo docente acorde con el crecimiento de su matrícula, que depende de mayor presupuesto. Y una vez más, entramos en conflicto, pero estamos seguros de que saldremos adelante. Soy ingeniero agrónomo de la generación 2011-2015. Tengo una maestría en ciencias en la maestría Bimarena, generación 2017-2019, y actualmente soy alumno de primer semestre del doctorado en Políticas Públicas y Desarrollo por el CUSEA. El proceso de prácticas profesionales de la licenciatura en ingeniero agrónomo para mí fue bastante fructífera. Conseguí mi primer empleo, que fue en el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Jalisco, como auxiliar administrativo. Posteriormente, cuando tramito mi título y mi cédula profesional, aplico para ser profesional en sistemas de reducción de riesgos por el Senacica y se me otorga la clave de profesional siendo asesor de la zona Altos Norte, Sur y Ciénega. Soy el coordinador del programa Campo Limpio Jalisco. Del tercer semestre de la carrera que conocí a la doctora María Luisa y me compartió el conocimiento de la inocuidad agrícola, es donde yo me dedico a estudiar y a enfocarme a esto. Siempre nos hemos preocupado por la inocuidad agrícola con fines de exportación. Sin embargo, es muy importante fijarnos también y poner atención en la elaboración de instrumentos y políticas públicas adecuadas para la inocuidad a nivel nacional, ya que como nosotros nos hemos dedicado a productos con fines de exportación, ¿qué estamos comiendo nosotros? Por eso la importancia de los ingenieros agrónomos que estemos involucrados en la política pública, especialmente en la política pública del campo mexicano. Y qué mejor celebrarlo con este 60 aniversario de la carrera de agronomía. Trabajo en la empresa Fertilizantes Tepeyac. Llevo un periodo de 4 años trabajando con ellos y me encargo de la coordinación del servicio AgroSat, coordinación y operaciones. El servicio aplicamos tecnología satelital para mejorar las condiciones de producción y rendimiento de nuestros clientes. El proceso de prácticas profesionales ha sido la mejor experiencia académica que he pasado, porque me permitió iniciar mi carrera profesional con el respaldo de la institución educativa, en este caso la Universidad de Guadalajara. La palabra clave para tener éxito en el proceso de prácticas profesionales es valor, sobre 2 vertientes. La primera es valorar todo el sacrificio que requiere el proceso, el sacrificio económico, de estabilidad, de comodidad, el cambio de residencia, adquisición de responsabilidades. Todo ese cambio, todo ese proceso se requiere una valoración inmensa, ¿sale? Darse cuenta de que no todo en la vida es fácil y que en realidad el proceso de estudiante pues es muy cómodo a lo que enfrentamos en el mercado laboral. La segunda vertiente de la palabra valor es crecer en valores: honestidad, responsabilidad, puntualidad, no quedar mal con nuestros superiores, con esas personas que confían en nosotros, que nos reciben en sus empresas, en sus agrícolas, que nos permiten entrar en sus procesos de producción, confiando en que vamos a tener un muy buen desempeño, siempre construido sobre valores.
Yo pienso que, bueno, para mí personalmente fue uno de los puntos más valiosos del proceso de prácticas profesionales y por lo tanto considero que este proceso, que esta experiencia como estudiantes, como académicos y futuros profesionistas, no debe desaparecer, debe continuar, debe reforzarse. Hay puntos de mejora, hay que trabajar sobre ellos y yo estoy 100% comprometido y estoy muy agradecido con la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por su atención. La nueva visión de la educación agrícola superior exige una formación en un amplio dominio de las tecnologías disponibles: inteligencia artificial, geomática, robótica y aprovechamiento de las ómicas, proteómica, genómica y metabolómica, así como una formación holística de las nuevas estrategias alimentarias entrelazadas con la protección del medio ambiente para construir la sostenibilidad y resiliencia que reclaman los efectos del cambio climático, capacitando a los futuros egresados con las habilidades necesarias para procesar e interpretar lo que el futuro nos depare, aplicando siempre el principio de conflicto y superación. ¡Viva la agronomía de Jalisco y la Universidad de Guadalajara como su sustento!